El crecimiento económico y el desarrollo social son posibles solo en un marco de estabilidad, certeza y garantías. América Latina se enfrenta a uno de los mayores retos de su historia y para enfrentarlo debemos encontrar las formas más rápidas y efectivas para reactivar la economía, atraer inversiones, generar oportunidades y aliviar los graves rezagos sociales. Estos desafíos, que son extraordinarios, son posibles si el Estado cuenta con instituciones respetables, fuertes e independientes, en democracia y en libertad. El subdesarrollo político es el subdesarrollo más destructivo y vergonzoso que una nación puede sufrir. Si no se resuelve, las naciones están condenadas a la pobreza y la corrupción. Para conversar sobre la importancia de las instituciones en la vida de las democracias republicanas, tengo el gusto de presentarles a Jonathan Lemus, licenciado en Ciencias Políticas y Gobierno por Harvard. Es doctorando en la Universidad de Texas en Austin y es profesor universitario. Doctor Lemus, bienvenido a Razón de Estado. ¿Qué hacemos con América Latina en este contexto global tan complejo en el que entre la dinámica Estados Unidos-China, el Medio Oriente, lo que está pasando pues, en otras geografías, eso América Latina no solo tiene malos ejemplos, sino con nuestros propios problemas internos parece que vivimos atrapados por nosotros mismos? ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, es complicado, ¿no, Dionisio? Porque hemos visto ya desde un par de décadas un descontento enorme en los ciudadanos con respecto al desempeño de las instituciones. El riesgo con eso es que no solo es un descontento con los resultados de la democracia, sino que en algunos casos empieza a evidenciarse un descontento con la democracia como régimen, ¿verdad? Y entonces ahí es donde vemos el surgimiento de líderes mesiánicos que prometen resolver esos problemas, en algunos casos con éxito, y entonces empieza a generarse esta lógica de que lo que se está construyendo, por ejemplo, El Salvador, es una verdadera democracia, porque allí sí hay resultados, ¿no? Entonces allí empezamos a entrar en una trampa, ¿no? Donde temporalmente se ven algunas mejoras en temas puntuales como la seguridad que afectan a toda la región, pero que en el largo plazo podrían generar un sistema institucional que no da para ese desarrollo que tú mencionabas al inicio. Claro. Doctor Lemus, ese drama de los hombres fuertes, que en América Latina tenemos algunos, tiene que ver con eso, ¿no? El desencanto con la democracia. Aparecen estos salvadores como los que hay en Cuba, Nicaragua y Venezuela principalmente, que cuando llegaron se quedaron ahí, populistas de izquierda, tiranos, asesinos, criminales y todo eso. Y al final lo que hacen es destruir naciones. ¿Cómo se sale de esas dinámicas? Bueno, hemos visto que esos tres casos que mencionas no han salido y eso creo que es uno de los graves riesgos, ¿no? Una vez se logra ese proyecto de concentración del poder en una persona, empieza a generarse todo un marco institucional alrededor, digamos, de la perpetuación de ese sistema, ¿no? En Venezuela lo vemos muy claramente, hubo esos acuerdos en teoría para que hubieran elecciones limpias y hemos visto que en la última semana Maduro pues ha ido en contra de actores clave de la oposición. En Cuba hemos visto recientemente algunas protestas, pero sabemos que existe todo un aparato de inteligencia y de represión que no permite que esa demanda ciudadana de cambio se vea traducida en una transición a la democracia. Quizás tenemos que atender los países que todavía podrían salir de esa trampa. Yo estoy esperando, por ejemplo, que en lugares como México, donde hemos visto una creciente concentración de poder en el Ejecutivo, haya todavía rezagos de instituciones autónomas que puedan permitir que no pase eso y que pues solo sea una mala temporada de la Claro. democracia en países como ese. Claro, la historia y la estadística nos enseñan que las naciones que han alcanzado el desarrollo han tenido dos condiciones: libertad económica y libertad política. ¿Cómo hacemos para que la gente entienda algo como esto que es tan sencillo? Bueno, creo que tiene que haber unos resultados no tangibles y también creo que tiene que haber una madurez política en el caso de las élites, porque si vemos los países que tienen una mejor democracia, Chile, con todo y la crisis que tuvieron en su momento, Uruguay, Costa Rica, al final son países que tienen ciertas garantías, digamos, o de derechos sociales que más o menos allí se van proveyendo algunas condiciones mínimas para la población. Creo que eso da, digamos, por lo menos cierta certeza al ciudadano promedio de que la democracia le puede dar por lo menos algo y que es un sistema en el que puede confiar. A la vez que son países que si tú ves
los indicadores en libertad económica son de los más altos en la región e incluso en algunos casos en el mundo. Entonces creo que lograr ese balance, ¿no? Entre poder atender las demandas de la ciudadanía a la vez que generas condiciones para hacer negocios, lo han hecho otros países y por qué no se puede hacer en nuestra región. América Latina tiene problemas graves sociales y económicos, pero nuestro verdadero problema es político, es un problema de gobernanza, que al final se resume en que hay subdesarrollo político. Las élites que las mencionabas hace un momento tienen una enorme responsabilidad en enfrentar ese problema, ¿no? O sea, es invirtiendo en democracia. ¿A qué conclusiones tienen que llegar las élites para darse cuenta de que mientras no se invierta en democracia vamos a seguir siendo países con un grado de su desarrollo político tal que van a impedir el desarrollo? Bueno, primero tiene que haber un convencimiento de la utilidad del pluralismo político, ¿no? Tener diferentes perspectivas te hace producir políticas públicas que se pueden mantener en el tiempo, que son mejores porque muchas personas dieron su perspectiva para poder diseñarlas. Tiene que haber un convencimiento de que no puede haber democracia si pactas con el crimen organizado. Sin duda alguna, incluso en países que mencioné recientemente, Costa Rica como un ejemplo, hemos visto una creciente incursión del crimen organizado, elevando los índices de homicidios y demás, y eso deteriorando también la calidad democrática en ese país. Entonces, no puede haber una democracia con prosperidad siempre y cuando digamos, las élites políticas no atiendan ese problema de la creciente influencia del crimen organizado en los sistemas de partidos políticos y demás. Claro. Si tuvieras en los segundos que nos quedan que identificar cuáles son los grupos o el grupo de la sociedad que debe asumir la responsabilidad de rescatar la política por un lado y dedicar tiempo y recursos a construir instituciones que nos conviertan en naciones, pues con eso, con democracias republicanas, con instituciones y todas las condiciones para alcanzar desarrollo y prosperidad. Mira, yo creo que el factor común, bueno, hay varios, pero un factor común en los diferentes casos, ¿no? México, El Salvador, países distintos, Costa Rica, Brasil, Chile y demás, es que creo que hemos perdido la idea de la importancia de los partidos políticos como canales de representación. Hoy día se piensa en la democracia representativa como una democracia de corrupción, de pactos tras bambalinas, ¿verdad? De ahí surge esta idea de la democracia mayoritaria que no respeta derechos individuales ni la importancia de la división de poderes. Si volvemos a la idea de la representación como la clave, como la conexión entre las élites políticas y el ciudadano, creo que podemos recobrar la legitimidad de la democracia como el ideal que nos va a llevar a la prosperidad económica también. Pues mientras tengamos claro que en América Latina, mientras haya intelectuales de tu nivel, habrá esperanza. Doctor Lemos, muchas gracias. Siga adelante con las batallas. Hasta siempre. Y a ustedes, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.